Miren lo que publicó el día de ayer la periodista cubano-mexicana Penilei Ramírez sobre la cacería de Ovidio. Ella dice que hay información de que la CIA participó en la captura porque desde hace bastante tiempo tenían infiltrado el círculo de confianza de los hijos del Chapo. Está interesante, bueno, es otra teoría. La verdad es que ¿quién de nosotros los mortales va a saber algún día la realidad de cómo se dio esta captura y qué es lo que hay detrás de todo esto? Muy complicado. Pero bueno, esta es otra teoría, decía. Fíjense lo que escribió. Ovidio Guzmán, esta parte es muy interesante porque es verdad, muy cierto. Ovidio Guzmán era el eslabón más débil en la jefatura del grupo mafioso que las autoridades llaman Cártel de Sinaloa. Su perfil psicológico elaborado por la inteligencia de Estados Unidos y México dice que era el más propenso a hablar bajo presión y el más descuidado de sus hermanos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Ovidio se descuidó en octubre de 2019 cuando se quedó con su pareja y una escolta mínima en su casa en Culiacán. Se descuidó de nuevo esta semana en el poblado de Jesús María. Allí lo capturó un operativo del ejército que se nutrió con información de la CIA e informantes clave. Esto es interesante. ¿Cuáles son los informantes clave? Pues probablemente gente del mismo cártel. Esto a mí me hace pensar que pudo haber intervenido dando ubicaciones y datos, pues la otra facción del cártel. Yo insisto, lean otra vez, lean el libro del traidor para que entiendan cómo hasta línea directa tienen con el Mayo Zambada desde Estados Unidos. Hablan por teléfono con él. Bueno, dice ella, recopilé esta información con fuentes de seguridad en ambos países en las últimas horas. El gobierno mexicano primero informó que llevaba 6 meses siguiendo a Guzmán, aunque después anunció que el ejército lo detuvo cuando revisaba unas camionetas con blindaje sospechoso. Esta contradicción es bastante curiosa. Y en el mismo discurso, o sea, ni siquiera fue un día después o 2 días después, no, en el mismo discurso de Chencho Sandoval, jefe de sicarios de la Sedena, dice primero que hubo un trabajo de inteligencia de 6 meses, después 2 minutos después, 1 minuto después, dice que fue cuando detuvieron estas blindadas. Es una contradicción muy grande, ¿no? Hubo otra contradicción. El canciller Marcelo Ebrard, esto también es interesante, dijo que Guzmán tiene que responder ante la justicia en México. Este viernes un juez informó al hijo del Chapo que fue detenido por una solicitud de extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por trasiego de cocaína, marihuana y metanfetaminas. Y entonces, la indagatoria que llevó a la detención comenzó meses antes. La CIA infiltró el círculo de confianza de los hijos del Chapo, me dijo una fuente que estuvo cerca del operativo. En julio pasado, en Topilejo, cerca de la Ciudad de México, la policía detuvo a 14 personas que trabajaban para Guzmán. El grupo de élite que seguía a Guzmán obtuvo información. En noviembre, en Culiacán, el ejército buscaba a Aureliano Guzmán, el guano, hermano del Chapo. No fue capturado, pero sí 5 escoltas. Pocos medios lo publicaron. Ese silencio militar nos hizo pensar que seguirían otras detenciones de alto nivel en Sinaloa, dijo Eduardo Guerrero, director de Inteligencia Latina. En esos días, informantes en el cártel entregaron datos clave a Estados Unidos. Esta semana, el mismo grupo de élite militar que detuvo a Guzmán en octubre de 2019 lo capturó otra vez. Esto, fíjense, esto contradice lo que también dijo Chencho Sandoval, porque ellos hablan de que quien lo capturó fue la Guardia Militar de López, pero acá se dice que fue el grupo de élite del ejército. Interesante. El operativo comenzó por aire, con un helicóptero que disparó sobre las casas a mansalva, dijeron vecinos a la prensa local. El grupo de élite trasladó enseguida a Guzmán fuera de la zona, mientras otros elementos del ejército llegaban en apoyo táctico para contener la violencia desatada por los delincuentes. A diferencia de 2019, en esta ocasión no llegó la orden de liberarlo. Y esto también es interesante, este es un punto, yo creo que el día que hicimos la transmisión lo destacábamos, ¿no? Lo más
interesante del operativo para capturarlo fue que lo hicieron rapidísimo. Antes que se enterara, antes de que siquiera se empezaran a movilizar todas sus tropas, Ovidio ya estaba en un helicóptero volando rumbo a la Ciudad de México. Fue rapidísimo. El único caso público contra Guzmán en Estados Unidos, y esto es grave, está en una corte de Distrito de Columbia, data de 2017 y lo presenta como un traficante menor. Pues es que, dice, en comparación con otros miembros de su familia. Sin embargo, otras acusaciones pueden estar aún bajo secreto en Estados Unidos. Según conversaciones entre ambos gobiernos a cuyos detalles tuve acceso, Guzmán era un operador clave en el trasiego de fentanilo. Esta es la clave, por eso lo querían tanto. México se ha convertido en el mayor exportador de estas sustancias hacia Estados Unidos y en uno de los principales productores, dice un informe del Congreso estadounidense que se publicó el mes pasado. Antes, la mayor producción de fentanilo en el mundo estaba en Wuhan, en China. Los precursores se enviaban a México. En 2020, Wuhan fue el epicentro de la pandemia de COVID-19 y la estricta cuarentena que impuso el gobierno chino obligó a los productores mexicanos a conseguir precursores en otros sitios. Ahora, la detención de Guzmán ayuda al gobierno mexicano en su relación con Estados Unidos. Ayuda frente a la narrativa de la oposición de que existe un pacto oficial. Esto es muy contradictorio de lo que escribe Penilei con los traficantes de Sinaloa, y ayuda a Ismael El Mayo Zambada, quien puede retomar poder operativo. Pues a lo mejor ahí está la ayuda. Le quitaron una piedra en los zapatos al Mayo. Esa puede ser la ayuda. Yo les proporciono información, ustedes lo detienen y me quedo con el camino libre, porque qué dolor de cabeza me están provocando estos muchachos, sobre todo allá en Sonora y sobre todo allá en Tijuana. No sé, por ahí pudiera ser. Y finaliza la columna de Penilei diciendo: para frenar la producción y el trasiego se necesita, sin embargo, no una detención espectacular, sino minar la estructura logística y el lavado de millones de dólares en ganancias diarias por el fentanilo. De esto aún esperamos noticias. El día de ayer alguien me decía, clásicos, ¿no? Pues a ver, ¿tú qué hubieras hecho? Ya ven que así hablan todos los adoctrinaditos. Y lo que siempre les respondemos, dicen que no hay otra forma. Por supuesto que hay otra forma. Penilei lo escribe aquí al final. Hay que parar el lavado de dinero. Si tocas las ganancias de la delincuencia organizada, como lo hicieron en Italia, por ejemplo, es muy fácil desestructurar a todas estas organizaciones, porque lo que los hace poderosos y lo que los hace unos fuertes corruptores de políticos y de militares y de policías es que tienen mucho dinero. Si el gobierno de verdad cortara todo ese grifo de dinero que les llega a raudales, es muy fácil debilitar a una estructura que basa su poder en eso, en el poder económico que tienen. Y ahí es donde tendrían que actuar. Pero vean, por ejemplo, lo que ha pasado con la UIF, cuando estaba el delincuente Santiago Nieto en ella. Supuestamente le incautaban cuentas a la familia del Mayo, a la hermana y luego a otros al cártel Jalisco, y en fin, muchas cuentas que al final les fueron regresadas. Las cuentas que le incautaron a la hermana del Mayo ya las tiene otra vez en su poder. Entonces, pues mientras eso siga pasando, no va a haber diferencia. Hoy detuvieron a este, mañana detienen a otro y no cambia absolutamente nada, porque pues ellos siguen siendo económicamente muy poderosos. Y ahí está el principal problema. Bueno, pues esta es la teoría que ofrece Penilei Ramírez. Ella dice que sí hubo información de la CIA porque querían a fuerza detener a Ovidio Guzmán. Ahí se los dejo, compas. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.